Muy buen día para todos y bienvenidos a este nuevo seminario de Manas Engine denominado Cheat Cloud 2021. En el día de hoy, en este seminario hablaremos sobre todos los aspectos que tienen que ver con seguridad y gestión de identidades de acceso en la nube. Ese seminario será dividido en dos partes. La primera parte hablaremos de seguridad en la nube, elementos básicos de Azure, donde hablaremos de todo lo que tiene que ver con las mejores prácticas y consejos para proteger la infraestructura en Azure, además de cómo proteger otros elementos en la nube. Quien estará a cargo de este primer segmento será nuestro consultor especialista Diego Montenegro de Manas Engine Latam. Y la segunda parte, hablaremos del papel de la gestión de identidades de acceso en la protección de nuestra infraestructura en la nube. Para este segmento estará hablando nuestro consultor especialista, Darwin Bejarano. Como siempre, este seminario está siendo grabado para posteriormente ser publicado en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, además de enviárselos a cada uno de ustedes por notificación a su correo electrónico. Y también ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el transcurso de la misma sesión, las cuales trataremos de ir respondiendo sobre la marcha, además de dejar un espacio al final del seminario para responder algunas de ellas en vivo. Así que bienvenidos a este seminario y le doy el paso a mi compañero Diego Montenegro, quien iniciará con el mismo. Bienvenido, Diego. Hola Wilson, muchas gracias. Hola a todos, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo webinar de Manage Engine orientado a la nube, orientado a todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos ver en nuestra nube, en nuestra migración de nuestros recursos, de nuestros usuarios, de toda nuestra infraestructura como servicio en las nubes. Muy bien, antes de eso, empezar con una arquitectura de red convencional. Desde hace muchos años para acá, se ha venido trabajando con una red totalmente on-premise, donde tenemos una red de acceso, donde están todos los dispositivos, los endpoints como tal conectados, que se basa en switch. Junto a esto, esos switches van a esa capa de distribución, donde ya empiezan a crearse todas las VLANs y todos los segmentos de red que nosotros tenemos en esos accesos como tal, en nuestras capas de accesos. Junto a esto, poder llegar a la capa de core. La capa de core ya es mi columna vertebral de toda mi organización a nivel de la arquitectura de red on-premise. Desde ahí ya se despliega una conexión perimetral, una conexión hacia Internet, donde normalmente un firewall es el que previene, es nuestro peaje de la red de Internet hacia nuestra red. Desde hace muchos años se ha venido trabajando esto, que todavía se trabaja, por supuesto. Es una red que nosotros podemos controlar, podemos ver, podemos observar todo lo que está pasando en esta. Ahora, estas redes, cuando queremos crecerlas, donde queremos agregarle muchos más dispositivos, aquí es donde viene algo importante y algo que tenemos que ver y es un día a día de todos los administradores de redes en las organizaciones. Aquí empiezan a traer desventajas, algún cierto tipo de desventajas, como el aumento de recursos humanos. Yo agrego un nuevo firewall de una marca X, tengo que agregar un nuevo recurso para que administre este firewall, o un nuevo servidor, una nueva aplicación, un nuevo tipo de, de cosas que yo pueda agrandar mi infraestructura tecnológica. El gasto de energía es muy grande que tenemos con esto. Más data centers, más energía para todos estos dispositivos como tal en nuestra infraestructura. Junto a esto la escalabilidad, ¿no? Si yo quiero crecer, tengo que agregar, tengo que comprar. Y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Se me resume en un aumento de dinero, muchísimo dinero. Si quiero comprar una franja de servidores muy grande porque mi organización lo necesita, lo requiere, pues yo tengo que empezar a optar por un aumento de dinero importante para poder crecer esto. Ahí es donde vienen esas desventajas. ¿Cuál es una ventaja que tenemos con la red convencional? Que yo la tengo ahí, que yo la puedo ver, que la tengo al lado, que yo puedo ver todas las transacciones ahí, porque ahí es donde ha venido esta gran red convencional creciendo también, porque la tenemos ahí, podemos tener esa visibilidad de todo lo que está pasando, de un dispositivo, del almacenamiento, de la información. Podemos ver todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De un tiempo para acá, de unos años para acá, se ha venido migrando hacia la nube.
¿Qué es lo que pasa con las migraciones a la nube? Se ha ido migrando servidores, se ha ido migrando a la infraestructura como servicio, aplicaciones, usuarios, importante, ha venido pasando todo esto hacia esa gran nube, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a tener de ventaja con esto? Que ya no necesitamos esos grandes data centers con gastos de energía para proveer todos estos servicios. Entonces, empezar a migrar a la nube, ya ese dilema de almacenamiento, ese dilema de refrigeración de los dispositivos y de energía, ya es cuestión de otros, de esos proveedores de servicios de la nube. Ahora, ahí es donde viene ese cloud computing. Entonces, a eso lo llamamos cloud computing, donde tenemos infraestructura como servicio, platform como servicio, software como servicio, y empezar a migrar todo esto que hacíamos on-premise, empezar a tenerlo en la nube. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Aquí se empieza a tener algo muy importante, y es, yo tenía una visibilidad muy grande con mi red convencional porque las tenía ahí, porque sabía lo que pasaba en esa red. Pero ahora, al migrar a la nube, por ejemplo, a una Amazon, a una Azure, a un Google Cloud Platform, tenemos la sensación de esa pérdida de visibilidad. Tenemos usuarios que se conectan desde Internet hacia una nube, otro usuario se conecta a otra nube y otro usuario así sucesivamente. Entonces empezamos a perder ese foco. Empezamos a perder esa línea como la llevábamos en la arquitectura convencional. Ahí es donde viene la visibilidad. Donde tenemos mi arquitectura convencional, donde yo solamente tengo una línea para poder salir a internet, que es mediante mi firewall y puedo ver todas las transacciones, pero en el cloud computing no, eso ya se pierde, ya no hay una forma, ya no tenemos una forma como en la arquitectura convencional. Entonces ahí es donde se empieza a tener esa sensación de pérdida de visibilidad en la organización, donde los usuarios, qué usuarios se conectan, a dónde están ingresando, qué aplicación, qué están modificando en mi infraestructura como servicio, a qué tipo de aplicación en Office 365 están entrando y ese tipo de cosas. Entonces ya perdemos el norte. Entonces ahí es donde viene ese cloud computing, donde no es una desventaja grande, sino la desventaja es no poder tener la visibilidad que teníamos con la arquitectura convencional. Entonces ahí ya para eso es importante empezar a generar una visión. Ya no tenemos una red totalmente lineal, sino ya es una red completamente diferente, donde se conecta desde cualquier punto a la infraestructura de nube. Entonces ya no tenemos una red de anillos, ya no tenemos ningún tipo de red lineal para esto. Ahí es donde viene Azure, ¿no? Donde entra Azure con su infraestructura como servicio. Eso quiere decir que toda mi infraestructura va a la nube y se queda ahí, en toda la nube. Todo lo tenemos ahí, como servidores de almacenamiento, como firewalls, como todo lo que teníamos físicamente en un data center contratado por un tercero, pues ahora ya lo tenemos simplemente con un acceso a Internet. Desde nuestras casas podemos entrar a todo este universo que nos ofrece Azure con su infraestructura como servicio. Entonces, ahí es donde ya se empieza a tener otra red, se migra toda la infraestructura, pero yo debo tener siempre la visibilidad que yo tenía en la red convencional. No puedo perder esto. El perder la visibilidad es perder completamente el rumbo para poder tener yo una postura de seguridad informática, por ejemplo, o poder tener una postura de networking o una postura de lo que sea realmente. Entonces ahí es donde entra Azure a revisar, a tener todos nuestros servidores, todo nuestro almacenamiento, todas nuestras aplicaciones como tal, nuestros firewalls, nuestros documentos importantes y a su vez empezar a trabajar algo que es el Azure AD. El Azure AD es algo, para mí, es un concepto profesional, es la columna vertebral del Azure, porque el Azure AD es una evolución de nuestro Active Directory convencional que tenemos en on-premise. ¿Por qué? Porque ya el Azure Active Directory lo que me va a ayudar es a poder tener un control de acceso basado en roles. Entonces, aquí empezamos con una visibilidad. Entonces, los usuarios que tienen cierto permiso pueden ingresar a ciertos lugares, a otros no. Entonces, empezar a acomodar y empezar a definir esos controles de acceso de cada usuario para que haga conexiones hacia las aplicaciones, hacia el mismo portal de Azure, hacia el Office 365
dentro de toda la nube que tenemos nosotros, de toda nuestra infraestructura, porque nuestra infraestructura convencional ahora se convirtió en una nube. Entonces, empezar a controlar esos accesos ahí es importante y ver que ese Azure AD es esa evolución que me ayuda a tener esa visibilidad. Entonces, y ese control sobre todo. Entonces, no siempre migrar a la nube es perder visibilidad, simplemente hay que saber utilizar, generar buenas prácticas y poder tener herramientas que nos ayuden a tener visibilidad como lo teníamos con la arquitectura convencional. Ahí es donde vienen unas buenas prácticas a nivel de Azure. En primer lugar, algo muy importante que yo siempre recomiendo es deshabilitar para que los usuarios no ingresen a ese portal. Algunos usuarios, restringir acceso a los usuarios. Recordemos que cualquier usuario que sea administrador de dispositivos se convierte por defecto en el administrador local de todos los dispositivos conectados a Azure AD. Entonces, empezar a generar, en primer lugar, lo primero que debemos hacer es controlar los usuarios, darle los permisos necesarios a los usuarios que se conectan a esta infraestructura como servicio, a este software como servicio, mediante el control de acceso basado en roles. Entonces, ahí empezar a generar estas buenas prácticas y poder generar ese control que necesitamos. ¿Para qué? Para tener visibilidad. ¿Y para qué tener visibilidad? Para tener una postura de seguridad y que yo pueda dormir tranquilo porque mi infraestructura está visible y está controlada, que es lo más importante. Ahora, aquí, en una próxima sesión, vemos otra de las buenas prácticas que es a nivel de multifactor de autenticación. Entonces, no solamente los usuarios tienen un control basado en roles, sino tienen múltiples factores de autenticación para verificar la autenticidad del usuario. Obviamente esto es algo fiable, completamente fiable, fácil de usar, completamente escalable, como toda la infraestructura como servicio, como toda esta nube, donde yo voy a poder generar y voy a poder tener una escalabilidad completa de toda mi organización y de todos mis controles, sobre todo, para poder tener esa visibilidad y ese control de mi infraestructura como servicio. Para ello, es importante revisar algo y es lo que quiero mostrarles a ustedes y es, ok, yo controlo a mis usuarios, tengo un buen control de acceso basado en roles, pero ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué es lo que sigue acá? Es poder ver lo que está pasando en mi infraestructura como servicio. Es poder ver qué cambios se están realizando en mi Azure AD. Entonces, empezar a analizar esa información, donde empezamos a tener esa visibilidad a nivel de cloud computing. Eso es lo importante, visibilidad. Si no tenemos visibilidad, no podemos obtener nada. Para ello, yo les traigo a ustedes una herramienta donde me ayuda a hacer ese trabajo visible, ese trabajo que realmente viendo logs, mirando pantallas, realmente no vamos a tener así. Sino es una visibilidad un poco más inteligente de toda mi infraestructura como servicio, de toda mi migración a la nube, para poder tener esa misma visibilidad que en mi organización como tal. Para ello es importante comenzar con el Azure AD. Ese Azure AD, ¿qué es lo que pasa con mi Azure AD? ¿Qué es lo que se está viendo en el Azure AD? Donde yo puedo ver reportes, en primer lugar, de actividades de logons, donde yo puedo encontrar los usuarios, la fecha, el evento, el tenant que se han conectado de todos mis usuarios en la organización. En todos mis usuarios ya he hecho un control basado en roles, ya restringiendo ciertos accesos a los usuarios, no darle permisos globales. Entonces, empezar a tener una trazabilidad de los logons a nivel de mis usuarios que se conectan con mi Azure AD. A su vez, poder ver desde dónde se conectan. Yo quiero conocer desde dónde se conectan mis usuarios. Entonces ya empiezo a tener una visibilidad de mi organización porque empiezo a ver esa trazabilidad de los usuarios, el comportamiento de los usuarios y desde dónde se conectan estos usuarios, desde qué direcciones IP públicas, por supuesto. Ahora, poder ver, por ejemplo, los usuarios que recientemente se han creado en la organización. Podemos ver los usuarios
y lo importante, el actor principal que ha creado estos usuarios. Entonces ya tengo visibilidad no solamente de logons, no solamente de dónde se conectan, sino los usuarios que están creados en mi Azure AD. Ahí es donde viene empezando a ver esa visibilidad de mi organización. Por ejemplo, ver a nivel de esas passwords que se han reseteado. O sea, tener esa visibilidad de esos passwords reseteados. Ahora, si vamos a los logons de Azure, poder ver los passwords reseteados, claro que los podemos encontrar. Pero realmente hay que tener un método intuitivo y un método fácil para poder ver los usuarios que se han reseteado y quién los ha reseteado. Entonces ahí empezar a ver, ¿realmente este actor debe resetear esos passwords? ¿Tiene permisos? ¿Debe tener permisos para esto? Entonces yo con base a esta información yo empiezo a tomar conclusiones. Empiezo a transformar esos datos en información para tener una visibilidad holística del tema. Poder encontrar, por ejemplo, esos usuarios, y este es un reporte muy interesante que son los usuarios añadidos a los roles. Entonces ahí empiezo a ver qué permisos se les están dando a los usuarios. Entonces vemos usuarios donde se les está dando un rol. Entonces realmente se debe hacer. Entonces empieza a tener esa visibilidad de conexiones. Estamos apenas en las conexiones hacia Azure, hacia todo el universo de Azure. Entonces empezar a ver que, por ejemplo, a algún usuario se le dio un permiso, un rol de administrador. Debe tenerlo, no debe tenerlo. Y poder generar alertas si realmente no lo es. Entonces ahí empezamos a tener visión. Visión simplemente de la conexión, de esa autenticación. Grupos creados dentro de mi Azure AD, dentro de mi universo de Azure, exactamente. Poder encontrar el grupo creado, poder encontrar quién lo creó, poder encontrar el servicio y ver más información referente a ese valor que se le dio. Aquí lo podemos encontrar. Entonces, ahí es donde empezamos a tener esa visión como tal de mi organización y esa trazabilidad inteligente que podemos hacer nosotros. Poder observar también aplicaciones añadidas a mi organización. Entonces, observamos esas aplicaciones. Aquí estamos viendo aplicaciones del mismo Manage Engine, como AD Manager, como M365 Manager Plus, y podemos ver, por supuesto, el actor. Entonces ya estamos viendo qué es lo que están haciendo mis usuarios. Mis usuarios crearon usuarios, mis usuarios resetearon contraseñas, mis usuarios agregaron aplicaciones en mi organización. Y poder ver un reporte muy sencillo y poder observar todo lo que está pasando en mi organización a nivel de Azure. Es tener esa visibilidad. Entonces ya con base en esos reportes yo ya puedo tomar decisiones con base en lo que está pasando. ¿Realmente esto debe pasar o no debe pasar? Entonces ahí es donde podemos añadir, por ejemplo, miembros a los grupos. Entonces aquí es donde se ve, listo, ya se crearon los grupos, ya se crearon los usuarios, ahora ¿qué usuarios se han añadido a ciertos grupos? Con base a eso para una política de control de acceso basado en roles. Entonces empezar a observar esto, empezar a ver todo esto a nivel de cómo se van a conectar y qué es lo que van a hacer en mi organización. Poder ver que los usuarios, poder ver a una fecha específica que crearon y el usuario que los creó y el grupo que lo agregaron. Entonces ahí es importante poder observar esa información en cuanto a mi Azure AD. Poder ver simplemente la nube. Claro está que también es posible yo tener una visibilidad. Si yo tengo un Active Directory on-premise, pues poder tener una visión de los dos al mismo tiempo. Porque no siempre todas las organizaciones lo que hacen es migrar toda la nube, sino migran la mitad o migran cierto porcentaje. Entonces tienen todavía dos redes que hay que revisar y que hay que visibilizar. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a poder tener esa visión, no solamente nube, sino también on-premise. Junto a esto, ya en nuestra infraestructura como servicio, poder ver qué es lo que está pasando en mi portal como tal. Entonces poder encontrar y poder ver, poder tener una visión de los usuarios ya dentro del portal, ya pasando los accesos, ya pasando los roles, empezar a adentrarnos un poco más en la nube, empezar a tener una reportería de todo lo que está pasando en mi organización. Como por ejemplo, poder ver las actividades de los usuarios en mi tenant de Azure,
Entonces empezar a encontrar las actividades que se han realizado. Poder ver el usuario que ha realizado una operación como esta, por ejemplo, donde este usuario aquí, según esto, ha parado un servicio de MySQL. Entonces ya nos salimos de los usuarios para ver las acciones de los usuarios y poder ver las fechas y poder ver el recurso y poder ver mucho más información donde está alojado esos dispositivos. Entonces ahí ya empezamos a tener esa visibilidad de lo que está haciendo los usuarios ya dentro de mi infraestructura como servicio. Poder encontrar, por ejemplo, ver esos cambios que se han realizado en el Network Security Groups, donde podemos ver esa información y podemos ver qué se agregó, por ejemplo, cómo se agregó, qué fue lo que se agregó y poder ver mucha más información con base a ese evento que nos envía el portal de Azure como tal. Entonces ahí empezar a ver información relevante a lo que está pasando en la nube. Ya estamos viendo todos esos cambios que están pasando allá, esos cambios como tal que podemos observar. Por ejemplo, ver algo tan sencillo que es los usuarios que han tenido, que han parado un virtual machine. Entonces ver el dispositivo, ver en el grupo donde está creado, ver el tiempo, que es importante. En efecto, se aceptó, el estatus es porque fue exitoso y sobre todo algo muy importante, el usuario que lo hizo. Entonces empezar a ver esa información, empezar a poder obtener cualquier tipo de movimiento que está pasando en mi nube, observarla, empezar a tenerla en mi organización. Junto a eso, poder observar esos storage account creados que son tan críticos en una organización. Poder ver, importante, poder ver el recurso, poder ver el grupo y poder ver el tiempo y sobre todo el actor. Empezar a tener una reportería y poder tener una visión realmente muy sencilla, muy intuitiva, donde no necesito ser un experto en Azure para poder saber que se están haciendo cambios en él y saber quién lo está haciendo para poder saber si realmente es una persona idónea para poder ver eso. A su vez poder ver, yéndonos ya a los DNS, a esas zonas DNS como tal, y poder ver cuáles fueron creadas. Entonces aquí podemos ver que se creó una zona llamada colombia.com dentro de un grupo que se llama server y el actor. Entonces estamos viendo el mismo actor que está haciendo todos estos cambios. Ahí es donde viene. Este actor debe hacer todos estos cambios. Realmente la persona idónea para hacer esto. Entonces ahí empezamos a obtener todos esos cambios que se están realizando dentro de nuestra infraestructura como servicio. Ya migrando todos esos DNS que teníamos en on-premise, todos esos servidores, todas esas virtual machines ya estando en nuestra nube. Ahora, por ejemplo, virtual machine modificadas, donde yo ya no solamente veo quién agregó, sino también ver las modificaciones, ver los dispositivos, un servidor FTP, un servidor de impresión dentro de un grupo que se llama México, automáticamente la fecha, realmente fue exitoso el cambio y el usuario, donde yo puedo ver más información, donde puedo encontrar más información relevante a ese cambio que se realizó. Las actividades del usuario, donde podemos observar usuarios, la cantidad de veces y qué fue lo que hizo y el tiempo de lo que hizo. Entonces, es empezar a tener esa visión. Lo más importante de esto, cuando migramos a la nube, es tener visibilidad y el control de los usuarios basado en roles. Poder ver esos cambios a nivel de direcciones IPs públicas, que es algo también muy crítico en Azure, poder ver esos cambios que se realizaron dentro de mi organización. Siempre se está haciendo el mismo usuario. Quizás ese usuario es el administrador, es el único que tiene permiso para poder realizar esos cambios, el administrador de mi Azure como tal. Entonces, poder observar, si hay otro usuario que realiza cambios, muy seguramente estará aquí en la reportería como tal. Esos grupos de seguridad que son muy importantes, exactamente igual. Aquí se vio un recurso, pero su estado fue fallido, es decir, que se intentó hacer, pero no se pudo. Pero eso automáticamente yo puedo obtener no solamente esos logones exitosos o esas
transacciones exitosas, sino también los fallidos, donde yo puedo ver que intentó hacer algo, no lo pudo hacer, salió un error y poder ver información relevante a lo que sucedió. Entonces, ahí empezar a ver no solamente el éxito, sino también lo que no se pudo hacer. Y poder crear y poder agregar y poder segmentar toda esta información de todo esto, de la infraestructura como servicio como tal, poder observarlo. Poder ver más reportería. Yo aquí obtuve unos favoritos para tener una relevancia de algunos y poder mostrarles a ustedes cómo podemos ver esa infraestructura como servicio en Azure. Ahora, hoy estamos hablando de Azure, pero también podemos hablar de Amazon Web Service, también podemos hablar de Google Cloud Platform, de Salesforce, para poder tener toda esta visibilidad, ¿no? Desde un solo lugar. Y eso es lo importante. Yo tengo un solo lugar donde estoy viendo absolutamente todo. Mi Azure AD, mi portal de Azure en cuanto a esto. Ahora, esos balanceos de aplicaciones, esos balanceos de carga a nivel de aplicaciones, por supuesto que podemos ver que se creó un Gateway Colombia que está dentro de un grupo servidor donde hay un usuario que automáticamente está haciendo eso. Es el mismo usuario que ha hecho todos los cambios. Entonces, muy seguramente. Pero aquí podemos ver que falló. Es decir, que intentó crear un application gateway y no lo pudo hacer. Un balanceo de cargas a nivel de aplicación no lo pudo realizar. Encontramos obviamente el detalle de toda la información con base a lo que está pasando en nuestra operación, precisamente en las aplicaciones gateway como tal. Poder ver alertamientos y poder decir, ok, yo tengo un usuario donde si cambia, si crea una virtual machine, automáticamente me lo alerta y me lo envía por correo. Poder hacer eso, poder llegar a ese alcance de tomar una acción, de que me llegue una alerta y poder saber qué es lo que están haciendo mis usuarios y muy seguramente poder tener un reporte de cada día de lo que está pasando con mi virtual machine o con cualquier tipo de tráfico que está pasando. Como por ejemplo ver a nivel de las virtual machine creados, iniciados, parados, reiniciados, eliminados también, que es importante esto, y poder encontrar información. Claro está que si no encuentro nada es porque no ha sido eliminado. Pero poder ver toda esa actividad. Ahora, poder ver la actividad de los usuarios, netamente, toda la actividad de los usuarios. Un resumen de todo lo que vimos, verlo en un solo reporte. Poder ver todo lo que está pasando, poder ver lo que está pasando con mis máquinas virtuales, con mis recursos y ver mucha más información en cuanto a dónde está alojado, desde qué dirección IP se está utilizando esto, si realmente fue exitoso el estatus o no. Entonces, ver ese tipo de información y el nivel de log, que es importante. Si es un warning, si es un information y demás que podemos nosotros encontrar. No solamente con bases de datos, sino todos los cambios que se han realizado en la organización. Todos los grupos creados, todos los usuarios creados, poderlos encontrar. Entonces ya dejo de pensar de que migrar a la nube pierdo visibilidad. Es cierto que ya no es una arquitectura totalmente lineal, sino es una arquitectura completamente diferente, pero yo no puedo perder ese foco de visibilidad y no tienen por qué perderlo, simplemente hay que saber cómo utilizarlo. Entonces ahí es importante. Ahora, si nos adentramos un poquito más en esta nube como tal, poder encontrar, por ejemplo, una visibilidad donde yo puedo encontrar y puedo ver a nivel de seguridad de usuarios. Por ejemplo, los roles de admin. Entonces ya pasamos a otro campo dentro de la nube y empezar a ver los usuarios, empezar a ver los emails, los roles creados en mi infraestructura. Esos roles, aquí volvemos a ese Azure AD, aquí volvemos a esos controles como tal, esos roles creados en los usuarios. Poder encontrar, por ejemplo, y poder ver más reportería en cuanto a esos roles que tenemos removidos, donde aquí no podemos ver, no tenemos un rol removido como tal, donde yo pueda encontrar y pueda observar, por ejemplo, seguridad a nivel de usuarios, el último cambio de password. Entonces, ya no solamente es ver, sino que el usuario Diego Montenegro no cambia el password, donde podemos ver todos los usuarios en cuanto a la cantidad de
los passwords cambiados, cuándo fue su última vez. Esto hace parte de la operación y eso hace parte de la visibilidad. Si tenemos una política donde tenemos que cambiar password, pues automáticamente la organización, automáticamente poder tener esa reportería y ver si realmente los cambios se realizaron o no se han realizado. Ahí es donde podemos observar y podemos ver la configuración a nivel de passwords, donde yo pueda obtener, por ejemplo, de que el usuario Andrés Mendoza o el usuario Daniel Bejarano tienen password que nunca expira. Debo tenerlo. Entonces aquí ya entran las políticas de la organización. Hay que cambiar password, pero estos passwords están configurados para que nunca cambien. Entonces ahí ya entra mi control. Entonces ya el administrador de seguridad observa esto y ya empieza a tomar decisiones. Entonces ya tenemos visibilidad. Eso es lo importante, que necesitamos tener una visión holística de lo que está pasando en mi organización. Entonces ahí es donde podemos ver más actividades de usuarios, actividades de administración. Entonces aquí es donde debemos observar las actividades que han realizado en el Azure como tal. Entonces, crear usuarios, eliminar usuarios, quién fue el actor principal que hizo esto, el target como tal. Entonces, ver todos esos cambios a nivel de visibilidad como tal y de poder observar qué es lo que está pasando en mi organización. Entonces ahí es donde nosotros podemos entrar a validar. Ahora en la sesión con Darwin vamos a ver un poco más a fondo sobre esta herramienta y poder ver esos cambios que podemos realizar y esa reportería de más que podemos ver ya entrando en Office 365. ¿Para qué? Para poder tener un IAM, ¿no? Una administración de IAM como tal. Entonces, ven cómo no perdemos la visibilidad a la hora de poder tener una migración a la nube, de poder saber qué es lo que está pasando en mi organización. Yo no puedo perder el foco de la visibilidad. Si pierdo el foco, realmente soy un mal administrador de seguridad. Entonces ahí es donde yo debo, lo primero que debo hacer, y el mensaje que yo les envío a ustedes, es que cualquier nube que tengan ustedes, no solamente Azure, sino otras, hay que empezar a tener una visibilidad y empezar a ver cómo interactúan mis usuarios, cómo interactúan mis usuarios con mis recursos, con mis cambios, con mis controles basado en roles que esté completamente configurado en él. Y ahí es donde es importante esto. Es el mensaje que les quería traer a ustedes con base a la nube, con base a las buenas prácticas y sobre todo a la visibilidad. Podemos pasar a que mi compañero Darwin Bejarano pueda explicarnos un poco más al detalle. Claro que sí, Diego. Muchas gracias. Hola, Darwin. Vamos a trabajar en la parte de la gestión de identidades. Voy a compartir acá mi pantalla. Deme un momento mientras me carga mi pantalla. ¿Me confirmas, Diego, ahí si ya la estás viendo, por favor? Déjame. Sí, en efecto lo estoy viendo. Dale, perfecto. Pues, nuevamente, agradecer a todos su participación en este webinar. Efectivamente, pues, esta primera sesión hablamos del ambiente cloud y pues todas las características, como lo mencionó Diego, que podemos gestionar allí y cómo podemos obtener esa visibilidad. Y ahora vamos a hablar acerca del IAM, la gestión de accesos e identidades, cómo gestionamos en esos ambientes nuestros accesos. Diego planteaba escenarios en que efectivamente las organizaciones emigraban todas allá o habían organizaciones híbridas que todavía tenían que gestionar las redes tradicionales, el ambiente tradicional y sus usuarios y sus nuevas plataformas orientadas hacia la nube. Entonces, en esta sesión vamos a hablar y vamos a tocar estos puntos, estos aspectos importantes. ¿Cómo puedo hacer estandarización en la incorporación de usuarios? ¿Cierto? Es sumamente importante, como lo decía Diego, cuando yo creé mis usuarios, es el primer punto de control para el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la creación de los usuarios de una manera adecuada, estandarizada, de una vez, defino
qué permisos, qué privilegios, qué accesos, qué características van a tener esos usuarios. Entonces, si lo hago de una manera estandarizada y organizada desde el principio, pues muy seguramente voy a poder obtener una administración más adecuada y evitarme muchos dolores de cabeza hacia futuro. También vamos a hablar un poco acerca de las automatizaciones, cómo las herramientas del portafolio de ManageEngine pueden ayudarlos a evitarse esas tareas repetitivas y rutinarias, sino simplemente creando automatizaciones para que se ejecuten estas tareas. Vamos a hablar acerca un poco de la delegación. Diego también lo planteaba y lo exponía claramente, decía, venga, estas personas que están haciendo cambios, sí deberían hacer cambios. Yo no tengo que crear permisos y accesos basados en los roles. Estas personas sí necesitan tener estos permisos, sí necesitan tener estos roles, necesitan tener esas características para su operación o no. Entonces, pues, si digamos no tengo un control de eso allí, también por medio de las herramientas podemos hacer tareas de delegación para hacer un control adicional con esas tareas de delegación y definir claramente qué quiero permitirle a esos técnicos que vayan y toquen y me administren de esa infraestructura que yo tengo. Vamos a hablar un poco con mayor profundidad acerca de la visibilidad que puedo obtener de M365, cómo puedo gestionar el reforzamiento de mis políticas de contraseña y cómo hago para asegurar el acceso a mis aplicaciones por medio de múltiple factor de autenticación o single sign-on, autenticación simple. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema de la creación de usuarios. Si nos remontamos nuevamente a la parte tradicional de la creación de usuarios, como lo planteaba Diego en las arquitecturas tradicionales, pues las herramientas que yo tengo para hacer la gestión de mi directorio activo, pues me dan que tengo una consola del directorio activo que tiene unas funciones limitadas para hacer tareas de operativas. Necesito crear que mis usuarios ingresen en este momento. Estamos en un proyecto nuevo de montar un nuevo servicio al cliente y para eso vamos a colocar 50 puestos de trabajo nuevos. Entonces necesito crear 50 usuarios. En la arquitectura tradicional de mi herramienta de gestión de directorio activo con mis herramientas nativas, pues yo no tengo la opción de crear un usuario de forma masiva. Esos 50 usuarios con esas ciertas características, yo tendría que venir y crearlos uno a uno. O existe una alternativa que es usando PowerShell, entonces tendría que estructurar un código con todas las características que deben tener esas cuentas y cargarlo acá para hacer esa creación masiva de los usuarios. Pero si ya mis usuarios la semana siguiente ya no son de servicio al cliente, sino son del área comercial, entonces tendría que ir y modificar ese script y modificar esas parametrizaciones y volver a eso. Entonces tendría que tener una persona con un conocimiento y una capacidad de generar de estos scripts bastante alta para que esto funcionara dentro de mi organización como tal. Entonces, cuando hablamos de la creación de los usuarios, pues yo hablo que si tengo un entorno tradicional o tengo un entorno híbrido, entonces yo puedo tener la creación de mi usuario en mi directorio activo. También tengo que crear ese usuario, bien sea si tengo un Exchange online o si tengo un Exchange on-premise, tengo que ir a crearlo allí, ¿cierto? Si tengo también adicional a esto Office 365 o Microsoft 365, pues también tengo que relacionar mi usuario allí. O si yo no utilizo ninguna de estas herramientas de colaboración, sino utilizo Google Workspace o el anterior G Suite, pues también tendría que ir a esa plataforma y hacer esa creación de los usuarios allí. Entonces, para eso, dentro del portafolio de servicios de ManageEngine existe una herramienta que se llama AD Manager, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Esta herramienta de AD Manager me permite a mí hacer la gestión de mi directorio activo y integrar en una sola consola la creación de mis usuarios, independientemente si tengo que crearla en mi directorio activo o si tengo que crearla en un Exchange o si tengo que crearla en un Office 365 o si tengo que crearla en un Google Workspace. Entonces, desde acá, desde esta consola, yo voy a poder hacer la creación de mis usuarios. Y acá entonces es donde empiezan los temas de buenas prácticas para asegurar que esos usuarios queden creados
correctamente desde el principio. Entonces, ¿qué alternativas tenemos nosotros para hacer esa creación de usuarios de manera eficiente desde el inicio? Entonces, nosotros podemos venir y hacer plantillas, creación de plantillas de usuarios. Yo tengo acá plantillas para la creación de usuarios. Entonces, puedo definir una plantilla donde voy a estructurar los atributos, los permisos, los accesos, las características que van a tener las cuentas que yo creé con esa plantilla. Y acá algo sumamente importante es, bueno, Darwin, pero si tú me dices que queremos estandarizar esto con plantillas y si yo me pongo a hacer la tarea, yo tengo una plantilla para crear los usuarios de ventas, tengo otra plantilla para crear los usuarios operativos, tengo otra para crear los usuarios de servicio al cliente, tengo otra para los de tecnología, entonces yo me voy a llenar de un montón de plantillas. Entonces, podemos manejarlo de esa manera, sería una alternativa de manejarlo. Si es la más eficiente o no, pues ya dependería de cómo cada organización está estructurada, pero dentro de mis plantillas yo puedo venir, vamos a darle acá a esta plantilla, vamos a revisar esta plantilla que ya tengo previamente creada para que ustedes vean y me entiendan un poco mejor ya sobre la herramienta. ¿Qué características voy a manejar yo con estas plantillas? Entonces, yo en esta plantilla voy a definir cómo se va a estructurar el inicio de sesión, voy a definir cuál va a ser el nombre que se va a mostrar, puedo definir aspectos de una vez estáticos como que todos los usuarios que se creen de esta oficina van a pertenecer, con esta plantilla van a pertenecer a la oficina de Buenos Aires, por decir algo, que todos estos van a estar en este contenedor o en esta unidad organizacional específica, ¿cierto? A nivel de cuenta, entonces yo vengo y defino los aspectos de la cuenta, como qué tipo de contraseña es, si esta contraseña va a vencer, si no va a vencer, esos parámetros que Diego nos mostró y nos dijo, bueno, mira, acá, por ejemplo, esta plantilla tiene que estas contraseñas nunca vencen. ¿Eso es una buena práctica? ¿No es una buena práctica? Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite y el tipo de roles que estoy creando, si este es un rol, por ejemplo, para el área de administrador o para el área de aplicaciones que de pronto tienen cuentas donde están corriendo servicios, entonces, pues para ellos, una cuenta que nunca vence, pues sería algo que sí se podría manejar. Pero si esto es un usuario tradicional, un usuario operativo, pues muy seguramente este aspecto de la cuenta nunca vence no sería una buena práctica. Entonces yo podría venir y definir, no, mira, esta cuenta vence con cierta periodicidad y la establezco acá en mi plantilla. Entonces yo modifico todos esos aspectos de mi plantilla con todas esas características que quiera que tengan mis usuarios para parametrizar. Entonces yo parametrizo acá, sí, a nivel de contacto también defino todos los aspectos de mi organización, todos mis usuarios qué título van a tener, a qué departamento van a ser, en qué empresa estarán asociados, cuál va a ser el manager. Todos esos aspectos yo los puedo venir y plasmar en mi plantilla como tal. Acá, la misma herramienta me da la opción de habilitar el drag and drop para que yo edite mi plantilla, mi template, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, si para mí, por ejemplo, el número celular es algo sumamente importante, yo podría venir acá y editar esto y colocar que ese campo es obligatorio sí o sí cuando esté haciendo la creación de usuario. Entonces, sí o sí tengo que tener ese atributo de entrada para poder hacer la creación de ese usuario con esta plantilla, por ejemplo. Que en este template no necesito utilizar correo o si lo necesito usar, entonces pues yo puedo venir y modificar las características de acuerdo a lo que necesite. También para solventar el tema que hablábamos anteriormente, bueno, Darwin, entonces tengo que crear una plantilla por cada tipo de rol o cada tipo de departamento. Entonces, para eso, a las plantillas yo les puedo asociar reglas. Entonces, a esas reglas, de acuerdo a ciertos parámetros, yo puedo hacer que esa creación de ese usuario valide o complete ciertos atributos. Por ejemplo, acá tenemos una condición que dice que si la oficina es igual a Buenos Aires, estas cuentas o estos usuarios que se creen con esta plantilla automáticamente van a colocar como administrador a Andrés y automáticamente van a pertenecer al departamento de recursos humanos. Entonces, así yo puedo venir y agregar las diferentes reglas que me van a permitir a mí
personalizar un poco esas plantillas para no tener que llenarme de una gran cantidad de plantillas, sino simplemente voy a poder hacer uso de pocas plantillas con las diferentes reglas que coincidan con las necesidades puntuales de mi organización en el tema de estandarización y creación de usuarios. Voy a cancelar acá, no vamos a modificar esta plantilla, solo era para que la observaran. Listo, Darwin, esa es una plantilla para crear un usuario tradicional, pero es que también queremos ver cómo hago para crear el usuario en mi directorio activo y también tener una cuenta de Microsoft 365. Entonces tengo acá también una plantilla con estas características que son muy similares, pero si se dan cuenta, acá en el menú superior de pestañas existe una pestaña que habla acerca de Microsoft 365. Entonces cuando yo ya tengo mi tenant de Microsoft 365 asociado a mi AD Manager, tengo la capacidad de venir y definir que voy a crear cuentas de Microsoft 365, asignarle el licenciamiento de las diferentes aplicaciones que yo quiero que tengan esas personas. Acá la herramienta me dice, mira, de este licenciamiento tiene disponible una de 8, de este licenciamiento tiene disponible tantas de tantas, y así voy a tener el control de esto. Acá puedo asociar ese usuario a qué grupos va a pertenecer, es miembro de qué grupos. Si quiero habilitar temas de múltiple factor de autenticación, acá también puedo controlar, dependiendo de la integración que yo haya hecho con mi Microsoft 365, el tema de el Direct Sync. ¿Qué es este tema del Direct Sync? Pues básicamente es la capacidad de definir que si yo creo una cuenta en mi directorio activo local on-premise, ¿cierto? Automáticamente vaya y se sincronice con mi espacio de Microsoft y me cree también una cuenta allí. O si no lo tengo configurado como en este caso, pues se hace es por demanda. En algunas organizaciones, pues no todos los roles necesitan tener cuenta de Microsoft 365. Entonces, algunas cuentas se crean en el directorio activo para algunos procesos específicos, para algunos roles específicos, y solo algunas particulares se crean para el tema de buzones de correo o aplicaciones del entorno de Microsoft 365. Entonces, así yo puedo manejar todo el tema de mi Microsoft 365 acá. También, por medio de acá de la herramienta, si se dan cuenta, también existe una pestaña de Microsoft Teams. Entonces yo también puedo manejar de una vez cuando creo mi usuario, acá por medio de la plantilla, asignarlo los diferentes equipos y canales a los que pertenece este usuario en Microsoft Teams y asociarle paquetes de directivas o de políticas a ese usuario cuando lo cree con esta plantilla como tal. ¿Listo? Entonces, ese primer paso es todo el proceso de la estandarización. Yo defino acá todas mis reglas y todos mis atributos y con eso empiezo a garantizar que esa creación de usuarios sea estándar y que cumpla con las buenas prácticas y los lineamientos de seguridad que tiene establecida la organización. Ahora bien, después de que yo ya tengo las plantillas creadas, pues entonces simplemente vengo y las uso dependiendo cuando yo las requiera. Si necesito crear un usuario de manera individual, entonces simplemente, por ejemplo, vengo y selecciono mi usuario, defino qué plantilla voy a utilizar para crear mi usuario. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a utilizar mi plantilla que llamé Masterclass con AD Manager y M365. Entonces acá ya está mi plantilla, él me viene y me carga todos los datos de la plantilla, me carga la información de Microsoft Teams, qué usuario, qué licencia le va a asignar, viene y me carga la información de Microsoft Teams, a qué equipo los va a colocar, al equipo de Bogotá, qué directivas le va a hacer, le coloca pues todos los detalles acá de ese usuario de esa cuenta. Entonces ya mi plantilla prácticamente digamos que está acá. Entonces yo acá en este caso, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente colocar los datos de la persona, del usuario que vamos a crear. Entonces, por ejemplo, decimos que vamos a crear a Nelson Crispín, por ejemplo. Entonces, simplemente diligencio, nombre, apellido, datos, acá ya llamé mi plantilla me dice que me va a crear una cuenta de directorio activo y de Microsoft 365
y simplemente después de diligenciar los datos que son requeridos para la creación de mi usuario, todos los datos que son requeridos para que se cree con M365 pues tienen este logo que indican que son obligatorios y son requeridos, entonces simplemente coloco esos datos allí y con eso ya puedo hacer la creación de mi usuario. Entonces, ya desde mi herramienta genero la creación de mi usuario. Acá ya me dice que se creó mi usuario, que le creó este correo, que le asoció Microsoft 365, que se creó exitosamente. Me da la información de que hay unas tareas asociadas con Microsoft Teams que se crearán posteriormente, que si quiero ver los detalles, pues puedo hacerlo de esas tareas pendientes. Eso es por un retraso que hay en los temas de la plataforma de Microsoft, que asociada a la demanda del crecimiento de Microsoft Teams, pues están demorándose en ejecutar esas tareas asociadas a esta plataforma como tal. Pero ya con esto, yo ya hice la creación de mi usuario con esas plantillas y con esas características. Ya en mi ambiente de Microsoft Teams o mi tenant, ya tengo creado ese usuario sin necesidad de salir de mi consola e ir a crear una para el directorio activo, otra para Microsoft 365. Así lo puedo hacer de esa manera. Bueno, Darwin, pero es que yo no quiero crear un usuario, quiero crear múltiples usuarios. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues también existe la opción de que la herramienta me permita a mí hacer la creación masiva de usuarios. Yo puedo hacer una importación de un archivo CSV con la información de mis usuarios y voy a hacer la creación de mis usuarios con base en las plantillas. Entonces, nuevamente, tengo mi dominio, vengo y selecciono mi plantilla. Entonces, por ejemplo, digamos que no le vamos a crear más de M365 porque solo me queda una licencia, entonces me va a generar error si intento crear más. Y acá, pues, simplemente cargo mi archivo con la información de los usuarios que voy a crear. Darme, pero es que yo no tengo ni idea de cómo es la estructura de ese archivo. No hay ningún problema. La herramienta nos brinda un ejemplo, siempre nos va a dar un ejemplo de cómo estructuro yo ese archivo. Entonces, tengo el nombre, tengo el usuario, qué tipo de usuario es, qué cargo tiene, qué título, a qué departamento tiene, quién va a ser el manager. Bueno, tengo toda la información acá. Entonces, simplemente lo que hago es tomar este ejemplo y estructurar mi archivo con la información que yo requiera. Bueno, Darwin, pero es que yo aparte de esos parámetros que están ahí, necesito controlar o mi organización manejan otros atributos adicionales. Entonces, acá en la parte de encabezados, pues tenemos toda la información de el campo en el directorio activo y su equivalente a nivel del ELDA. Entonces, con esta información yo tengo toda la información para estructurar mi archivo CSV de acuerdo a lo que requiera. Entonces, simplemente, ¿qué hago acá? Pues yo le digo que voy a importar mis usuarios, selecciono mi archivo, yo ya tengo uno acá creado que llame Masterclass, lo cargo, denme un segundo que no me lo está reconociendo. Probemos con este otro, a ver. Y tan pronto cargo, si se dan cuenta, acá me trae toda la información de lo que hay en mi archivo y ya me dice, bueno, mira, vamos a crear estos usuarios. Entonces, simplemente acá yo procedo y creo de forma masiva esos usuarios de acuerdo a mis necesidades como tal. Vamos a cancelar, no vamos a crear estos. Listo. Ahora bien, ¿qué más necesidades tengo yo con respecto a mi directorio activo y mis ambientes de usuarios con las diferentes plataformas que yo pueda tener de colaboración en mi organización como Microsoft 365 o Google Workspace? Tengo necesidades de automatizar. ¿Por qué tengo necesidades de automatizar? Cuando, por ejemplo, en mi organización, la incorporación de un usuario toma demasiado tiempo. Entonces, allí yo tengo que hacer procesos de automatización porque la persona encargada, pues seguramente tiene otras tareas con una mayor prioridad y esta tarea pues la tiene relegada, entonces se demora mucho el ingreso de una persona y eso pues representa problemas de eficiencia en la organización, temas de productividad. Entonces, cuando tengamos situaciones como esa, yo debo empezar a mirar cómo puedo automatizar.
Me hacen solicitudes de creación de usuarios, de modificación de los usuarios, de modificación de permisos, de modificación de accesos, de que le agreguen una nueva aplicación. Bueno, X solicitudes que pueden pasar en el día a día de una organización porque esta persona cambió de rol, tuvo un crecimiento en la organización, entonces ahora tiene otras responsabilidades y así en el día a día se presentan muchas solicitudes. Entonces, si esas solicitudes de modificación también me toman demasiado tiempo, yo necesito empezar a hacer tareas de automatización. Tengo gran cantidad de cuentas obsoletas que ya personas que también se retiraron de la organización, ¿cierto? Ya no trabajan más en la organización, pero todavía esa información y esas cuentas están en mi directorio activo o en mis tenants de Microsoft 365, que finalmente eso representa pues costos porque cada licencia, cada cuenta que yo asigne allí, pues finalmente la organización tiene que incurrir en unos pagos. Entonces, pues si eso ocurre, pues yo tengo que hacer tareas de automatización. Si tengo usuarios con derechos excesivos, lo que planteaba Diego es un tema de seguridad. Y si yo tengo muchos usuarios con esas características, porque desde el principio cuando empecé a crearlos, no teníamos esas políticas de cerrar y definir claramente cuáles son los permisos, pues ahí tengo que hacer tareas de automatización. Si ya la cantidad de requerimientos y hacer el seguimiento mediante PowerShell o las herramientas nativas se me dificulta, tengo que hacer tareas de automatización. Entonces, si nos vamos dentro de la herramienta, también tenemos una opción de automatización. Entonces, yo voy a poder hacer automatizaciones de diferente índole para programar que se ejecuten de manera automática. Por ejemplo, acá tengo una parametrizada, vamos a explorarla un poco y vamos a ver esta automatización que hace. Entonces, esta automatización es con respecto a usuarios. ¿Qué tarea está ejecutando? Va a ejecutar una eliminación de usuarios. ¿Con base en qué parámetros va a hacer esa eliminación de usuarios? Lo va a hacer con base en un informe de usuarios que estén deshabilitados. ¿Cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar de forma periódica diaria a las 3:50 hora donde está el servidor. Entonces, esta automatización que está haciendo me elimina los usuarios que estén reportados en un informe de deshabilitados y se ejecuta diariamente a las 3:50. Entonces, si yo tengo una tarea de automatización como esta que estamos mostrando acá, pues yo en mi organización me quitaría el problema de tener usuarios deshabilitados X periodo de tiempo. Entonces, acá ya puedo hacer esa automatización. Y esta automatización la puedo hacer para procesos de creación de usuarios, para procesos de asociación de usuarios a procesos de grupos o membresías, o para temas de administración y depuración de mi directorio activo, como este ejemplo que acabamos de ver, donde yo estoy eliminando cuentas que estén en estado deshabilitado. También, a nivel de mi directorio activo, pues me surgen necesidades, si estoy en una organización que tiene un helpdesk, de asignar roles y personalización de niveles de control y accesos específicos a personas dentro de mi organización. Yo debo asegurar que estas personas solo tengan acceso específico a ciertos recursos. Entonces, ¿cómo lo hago? La herramienta también tiene un módulo de delegación de directorio activo. ¿Y qué es ese módulo de delegación de directorio activo? Que me va a permitir a mí asignar a diferentes técnicos o diferentes roles los permisos que yo requiera para ese rol específico. La herramienta pues tiene algunos roles creados acá, como un rol tipo administrador, un rol de helpdesk, un rol de recursos humanos, pero yo puedo crear los diferentes roles que yo requiera con las características que yo requiera. Por ejemplo, acá tengo un rol, diferentes roles que puedo crear, entonces tengo diferentes roles creados acá. Entonces, si yo voy a crear un nuevo rol, vamos a darle acá rol de helpdesk. Entonces, acá están mis roles, perdón, de modificación, de administrador, de que solo puede renombrar usuarios, de que solo puedo mover usuarios, o puedo crear mi rol personalizado con mis características personalizadas. Acá tengo un rol personalizado que llamé Masterclass.
ese rol personalizado que llamé Masterclass, pues en este momento solo está permitiendo tareas de administración, ¿cierto? Y en esas tareas de administración solo le voy a permitir que ese rol que yo llame Masterclass pueda hacer tareas de reiniciar contraseñas y desbloquear usuarios. No puede hacer nada más. Entonces, así, de esa manera tan granular y tan específica, yo puedo definir, tengo un rol de auditor, entonces yo solo le doy acceso a los informes de mi directorio activo o de mis ambientes de herramientas de colaboración como Microsoft 365 o Google Workspace. Que yo solo necesito darle acceso a tareas de gestión o consulta de reportes sobre Microsoft 365. Entonces puedo venir y decir, bueno, no, solo necesito darle sobre Microsoft 365. Entonces, ¿qué le voy a dar sobre Microsoft 365? ¿Qué permisos le voy a dar a este señor sobre Microsoft 365? Le voy a dar permisos solo de restablecer y desbloquear usuarios. No va a poder crear usuarios, no va a poder crear grupos, de acuerdo a lo que yo requiera. Va a poder usar las plantillas o no. Entonces, yo voy siendo granular y defino qué necesidades tengo para este rol que estoy creando. Y entonces, de acuerdo a eso, pues yo creo ese rol con esas características. Va a poder hacer modificaciones de grupos de forma masiva, administración de miembros de grupo. Entonces, de acuerdo a todo eso que yo requiera, pues vengo y defino qué permisos le voy a dar a ese usuario. Entonces, simplemente cuando ya haya creado mi rol, pues simplemente lo actualizo. Y ya con ese rol actualizado, pues si vengo y se lo asocio a un técnico o a una persona que le hayamos asignado, pues esas funcionalidades o esos permisos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo a Pepito Pérez, tiene asignado este rol Masterclass que acabamos de hacer. Entonces, Pepito Pérez, pues solo va a ver cuando entre a esta consola la pestaña de Microsoft 365 con las funcionalidades que yo le haya permitido que él vaya a hacer. Si va a poder consultar informes, si va a poder hacer la administración, entonces va a tener solo esas opciones o esa visibilidad allí. Hablando entonces de la delegación, quiero también que veamos un poco, de acuerdo a lo que establecimos en la agenda, cómo obtener la visibilidad. ¿Qué vamos a obtener de esa visibilidad? Diego lo planteaba que era un tema sumamente importante y era de pronto alguno de los temores que tenían las organizaciones cuando se pasaban hacia la nube, que perdían visibilidad. Entonces, si yo finalmente decidí contratar un servicio de Microsoft 365 para tener mis buzones de correo allí, para tener Microsoft Teams y poder hacer mis reuniones, poder crear mis grupos colaborativos, tener un SharePoint corporativo y tener ciertas aplicaciones que tienen estos planes de Microsoft 365, yo necesito también seguir teniendo visibilidad de qué está pasando con ese ambiente, cómo está la operación de ese ambiente. Entonces voy a poder ver eso. Tenemos una herramienta de nuestro portafolio que se llama Microsoft 365 Manager Plus. Y este Microsoft 365 Manager Plus nos va a permitir obtener esa visibilidad de mis usuarios en ese ambiente. Como pueden ver acá, pues yo voy a tener dashboards iniciales donde voy a ver, por ejemplo, información de el top de los que están enviando, de los que están recibiendo, las licencias por servicio, quienes tienen Office, quienes tienen Yammer, quienes tienen las diferentes aplicaciones, un reporte del tráfico que está cursando, los grupos, los tamaños. Bueno, voy a tener una gran cantidad de reportes. Acá la herramienta, si ustedes se dan cuenta, tiene una gran cantidad de reportes por defecto que me van a permitir a mí conocer el estado de mis diferentes características que yo tenga en mi servicio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un Exchange Online, ¿cierto? Podría ver a nivel de los buzones de mi usuario. Necesito tener un reporte para ver los buzones de mi usuario, cómo están esos buzones de mi usuario. Entonces, simplemente vengo, selecciono el tenant y empiezo a generar mi reporte. Y acá ya me va a generar un reporte con toda la información de
todos los usuarios y todas las cuentas que tengo en ese reporte con todo el detalle. Entonces, simplemente con par de clics voy a poder observar esos reportes allí. Ah, bueno, listo, Darwin. Bien, pero es que no me interesa a mí ver los reportes, sino a mí lo que me interesa es conocer el tamaño de mis reportes y qué uso tienen esos reportes. Pues también hay un reporte donde podemos ver la capacidad de almacenamiento asignada al buzón, cuánto tiene en este momento usado y cuánto representa eso en porcentaje. Entonces podemos tener un reporte rápidamente con un par de clics que me van a permitir a mí obtener esa visibilidad y conocer cómo podemos chequear esa información en mi portal rápidamente. Acá yo ya sé que la cuenta, por ejemplo, de Andrés o de Diego, entonces la cuenta de Andrés tiene una capacidad de 2 gigas, pero en este momento apenas tiene ocupado 9.2 megabytes, que eso que representa apenas un 0,4% del tamaño de su información como tal. Ahora bien, ¿qué más información? Ah, listo, Darwin, ya vi el tamaño, entonces yo voy a tener reportes finalmente, una gran visibilidad de mis buzones, de mi tamaño, de mis cuentas, de reportes de contenido, voy a tener información de tráfico, conocer tráfico, si yo quiero ver, por ejemplo, el resumen del tráfico, entonces pues puedo venir y obtener un resumen del tráfico donde me va a decir, ah, bueno, mira, acá está el resumen del tráfico, tal fecha entraron tantos correos, salieron tantos correos, tanto spam, tanto malware, toda la información y voy a tener toda esa visibilidad que es sumamente importante para el aspecto de seguridad con base en lo que manifestó Diego, perdón. Listo. Ah, bueno, pero también necesito ver información acerca de mi Azure AD. ¿Qué información necesito yo conocer de mi Azure AD? Necesito conocer también, por ejemplo, conocer a nivel de licenciamiento que tenemos. Podemos tener un reporte con el detalle de todo el licenciamiento que tenemos. Sí, entonces simplemente yo puedo tener acá. Ah, bueno, mira, acá está la información de mi licenciamiento. Tenemos 8 licencias de Microsoft 365, se han asignado 7, hay disponible una de Windows Store for Business, tenemos 25, no hemos usado ninguna y acá tenemos todo el reporte de licenciamiento para que nosotros podamos conocer esa información. Si necesito conocer reportes de usuarios, de grupos, de contactos, pues yo puedo tener todos esos reportes acá simplemente con un par de clics que podamos realizar acá en mi equipo. Y así pues voy a obtener reportes no solo de mi Exchange Online, de mi buzón, de mi Azure Active Directory, sino de otros servicios que utilizamos en mis ambientes de colaboración. Necesito conocer, por ejemplo, a nivel de Teams, conocer todos los equipos que tenemos en mi compañía. Entonces, simplemente puedo venir y generar un reporte y veo todo el detalle de mis equipos que podemos hacer acá. Algo sumamente valioso que yo puedo hacer es que por medio de la herramienta, bien sea el AD Manager que vimos previamente o este M365 que solo se especializa en gestionar el tenant de Microsoft 365, es que yo a partir de reportes puedo hacer procesos de administración o de actualización. Entonces, si yo, por ejemplo, acá quisiera venir y hacer una actualización de este equipo de Bogotá, podría venir a hacer una actualización y, por ejemplo, modificarle algunas características a ese equipo. Voy a, por ejemplo, a permitir que se usen NEMs personalizados en ese equipo. Entonces, si yo necesito hacer esa tarea específica acá, lo puedo hacer partiendo de un reporte y desde el reporte selecciono y vengo y ejecuto esa tarea de administración. Entonces, desde acá, desde este reporte, pues ya hice esa modificación para hacer esa administración partiendo de ese reporte. Entonces, aparte de obtener visibilidad,
también tengo la capacidad de hacer gestión sobre mi servicio como tal. Ahora bien, ya vimos la visibilidad que la obtenemos con nuestro dashboard y con nuestros reportes. Si se dan cuenta, la reportería por defecto que tiene es bastante detallada, suple todas las necesidades de la gran mayoría de organizaciones donde hablamos acerca de qué objetos tenemos, cómo están nuestros buzones, qué tamaño tienen, cuál es el tráfico, cuáles son los accesos, el licenciamiento, los diferentes servicios. Todos esos reportes ya están parametrizados por defecto en la herramienta. Solo para consumirlos tengo que hacer par de clics y ya los voy a tener disponibles. Ahora también yo voy a poder hacer acá procesos de administración. Entonces esos procesos de administración acá en esta parte funcionan de una forma muy similar a como lo hablamos ahorita en AD Manager cuando estábamos haciendo, por ejemplo, la creación de usuarios. Entonces yo también voy a poder venir y crear acá una plantilla donde defina qué características y qué atributos van a tener mis usuarios que cree con esa plantilla, y después voy a poder usar esa plantilla para crear mis usuarios de Microsoft 365 acá, de acuerdo a lo que requiera. Que necesito también hacer creación acá de equipos de Microsoft Teams. Entonces también puedo venir y crear equipos de Microsoft Teams, bien sea desde un archivo CSV. Entonces soy, por ejemplo, una entidad educativa, ¿cierto? Y cada semestre creo los diferentes teams de acuerdo a las materias que van a ver todos los programas. Entonces tengo un listado de equipos que debo crear acá, grandísimo. Entonces yo vengo y tengo mi creación de equipos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá, tengo un archivo nuevamente con creación de equipos, lo importo y acá tengo mis equipos que voy a crear. Entonces simplemente desde acá puedo venir y generar que se haga la creación de esos equipos de acuerdo a mis necesidades importando ese archivo. Entonces simplemente cargo mi archivo CSV y ya voy a poder crear esos equipos en mi tenant de Microsoft 365. Recuerden nuevamente, cada vez que yo necesito hacer cargue de archivos, voy a tener un ejemplo de cómo se estructura el archivo. Acá ya me salté esa parte porque ya lo habíamos visto con más detalle acá en AD Manager, pero para esta herramienta funciona exactamente lo mismo. Términos generales, también vamos a poder tener también temas de automatización. Entonces yo también puedo crear acá políticas de automatización o delegación en mi Microsoft 365, o aparte del aspecto que lográbamos con AD Manager, también voy a tener capacidades de auditoría y monitoreo. Entonces voy a poder acá tener una visual más detallada de auditorías, actividades de logón, actividades de logón fallidos por localización, actividades en los buzones de correos, cómo están mis servicios, qué alarmas he tenido, qué incidentes he tenido, cómo está la salud de mis servicios. Toda esta información yo la voy a poder ver y visualizar en mi Microsoft 365 como tal acá. Yo tengo capacidad de hacer auditoría, entonces existen también muchos reportes de auditoría con diferentes características. Si necesito conocer la actividad de mis usuarios, todo esto como lo vimos con Diego en el EDAudit, también lo voy a poder tener acá yo a nivel de auditoría de mi tenant de Microsoft 365 específicamente. También voy a poder venir y crear alertas de acuerdo a mis necesidades. Para mí, cuáles son las alertas, y él también está monitoreando el servicio y me da el estado de ese servicio. Este servicio ha tenido temas críticos, ha tenido problemas o ha tenido advertencias, entonces voy a tenerlas acá. Y voy a tener también pues un monitoreo cuando tengo ambientes cloud, como es este caso, o si tuviera ambientes on-premise, también voy a poder monitorear el estado de salud de ese ambiente on-premise, conocer cómo están los servidores, si los servidores están respondiendo adecuadamente, si hay latencias. Toda esa información la vamos a poder ver acá en la parte de auditoría y monitoreo como tal. Bueno, ya para avanzar un poco más, vamos a ver por último otros aspectos que son necesarios para el tema de nuestra gestión de plataformas cloud. Entonces,
Es importante poder hacer políticas de reforzamiento de contraseña con diferentes características a las tradicionales que podemos manejar con el directorio activo y la herramienta del portafolio de servicios que nos permite hacer esto se llama ADSL Service Plus. Entonces yo voy a poder generar una política de reforzamiento y acá también en esa herramienta voy a poder activar múltiples factores de autenticación o single sign-on para el acceso a aplicaciones. Entonces, ¿cómo funcionaría? Yo soy el usuario, me registro en AD Manager, en ADSL Service, perdón. Hay una fase de segundo factor de autenticación, que puede ser un token, un RCA Secure ID, un código de un solo uso, bueno, diferentes, un mail. Y luego de eso, ya se me va a permitir el acceso a las diferentes plataformas que yo requiera o que tenga allí validadas como tal. Vamos a verlo un poco acá en mi herramienta. Entonces acá tengo mi plataforma de ADSL Service. En mi plataforma de ADSL Service, pues yo inicialmente si quiero hacer ese tema de las aseguramiento de las contraseñas, denme un segundo, acá me logueo, que se me deslogueó. Entonces, si quiero hacer un proceso de reforzamiento de contraseñas, pues yo voy a poder venir y activar una política que me va a forzar esa política de contraseñas y voy a poder colocar las condiciones adicionales que yo quiera que se manejen en esa política de reforzamiento de contraseña. Entonces voy a poner restricciones a nivel de caracteres donde vamos a definir qué tipo de caracteres va a tener, cuántos caracteres va a tener, cuántos caracteres numéricos, cuántos caracteres especiales, si necesitamos que tenga mayúsculas, si necesitamos que tenga minúsculas, toda esa información acá la parametrizamos de acuerdo a lo que necesitemos. También podemos venir y colocar parámetros con respecto a repeticiones, prohibir, por ejemplo, que se usen más de X cantidad de caracteres consecutivos, ¿cierto? Que hay personas que les gusta A, B, 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 entonces evitar eso, entonces que un carácter más de 2 o 3 veces no se pueda repetir consecutivamente. Prohibir, por ejemplo, que tampoco se usen más de 5 caracteres consecutivos del nombre de usuario. Prohibir el uso de caracteres consecutivos de la contraseña anterior. Entonces, por ejemplo, las personas colocan el nombre de la compañía y el año. Y cuando tienen que cambiarla, entonces le cambian el año. O colocan el nombre del país y le cambian un número. Colombia 1. Al siguiente cambio, Colombia 2, Colombia 3, Colombia 4. Y así van haciendo el cambio de sus contraseñas. Eso hace que esa actitud y esas contraseñas posteriormente, si se identifica ese parámetro, pues fácilmente se puedan tener esas credenciales y accesos no autorizados allí. Entonces, por eso yo tengo esa capacidad de parametrizar acá otros aspectos para tener en cuenta en mi política de contraseña. También puedo venir y hacer restricciones por parámetros, prohibir contraseñas palíndromes, prohibir el uso de patrones. Entonces, podemos ver acá, existen ejemplos de algunos patrones, como los patrones del teclado. Por ejemplo, si ustedes miran su teclado, la Q, la W, la E, la R y la T son teclas que están de forma consecutiva, entonces la gente los utiliza para colocar a veces las contraseñas y rápidamente no olvidarlas. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, bueno, todos esos patrones que ustedes tengan identificados que generan que contraseñas débiles se creen en su organización, pueden venir y asociarlos acá cuando estén creando su política de reforzamiento de contraseña. También pueden venir y colocar un diccionario de contraseñas débiles. Si ustedes buscan en internet listado de password, van a encontrar archivos TXT con hasta 1 millón de password que generalmente las personas usan, que son password débiles. La palabra password, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el ABCDF, bueno, diferentes contraseñas. Entonces yo puedo cargar mi diccionario propio de mi organización o comprar un diccionario y cargarlo a la herramienta o usar el diccionario que la herramienta ya tiene para evitar que se usen contraseñas de ese tipo que les estoy colocando de ejemplo. Y por último, pues voy a poder colocar restricciones de tamaño. Y aparte de eso, pues yo voy a poder colocar acá que cuando la persona esté haciendo el cambio de contraseña por la página de la aplicación de ADSL Service, se le muestren todas esas características que yo haya definido en mi política de reforzamiento de contraseña para que él pueda hacer ese cambio de contraseña de una manera
fácil y entienda qué son todos los parámetros y los criterios que él debe cumplir. Si ustedes, por ejemplo, lo vemos ahorita, acá tengo vamos a verlo, por ejemplo, vamos a decir que olvidé mi contraseña, por ejemplo, acá vamos a hacer un proceso de autoservicio. Tengo un usuario, entonces coloco los datos acá del usuario, solo tengo el usuario, porque la contraseña la olvidé o me pasó algo con esa contraseña, entonces simplemente coloco el usuario, coloco el código CAPTCHA. Vamos a hacer un segundo proceso de validación. En este caso, ese proceso está establecido que son unas preguntas de seguridad. Entonces, respondo mis preguntas de seguridad. Coloco el código CAPTCHA. Denme un segundo que es. Debí escribir algo mal acá. Colocamos acá el código. Y acá entonces ya me aparece la opción de hacer el restablecimiento con las condiciones que yo haya colocado. Cuando el usuario esté colocando su contraseña, si se dan cuenta, se va cambiando el color acá en la parte inferior, dependiendo si está cumpliendo o no con la política que se haya establecido. Entonces, por ejemplo, a medida que él va cumpliendo, ya se empieza a colocar en color verde. Entonces, ese color verde finalmente le indicaría que esa persona ya cumplió con el tema de la contraseña y lo podría hacer. Acá existen otras condiciones de seguridad que yo puedo manejar, como los códigos CAPTCHAs, temporizador, definir que el usuario pueda hacer esto X cantidad de tiempo en un periodo de tiempo, que máximo lo haga tantas veces en una semana o en un periodo de tiempo. Todas esas cosas las puedo modificar. Voy a cancelar acá, no la voy a cambiar, sino simplemente era para mostrarles a ustedes cómo funciona ese tema. Entonces yo configuro mi política, la asigno a los usuarios que la quiera aplicar y ya los usuarios pues van a ver ese proceso como se los acabé de mostrar. Ahora bien, hablábamos de cómo creo un múltiple factor de autenticación. Entonces, ADSL Service, yo básicamente creo una política, entonces tenemos acá una política donde defino a qué usuarios se los voy a asociar y después a esa política que yo creé, vengo y le asocio, por ejemplo, los diferentes factores de autenticación que yo quiero habilitar en esa política. Entonces acá están las preguntas secretas, la verificación de correo electrónico, el Google Authenticator, notificaciones tipo push por la aplicación de la ADSL Service, que es totalmente gratuita, que la pueden descargar desde el Play Store. Si tengo mi celular también con huella. Bueno, entonces yo habilito todos los factores de autenticación que requiera. Y acá, en esta misma política, defino dónde los empiezo a aplicar. Los quiero aplicar para hacer esos procesos de reseteo, desbloqueo de cuenta como lo que yo acabé de hacer. Los quiero aplicar para proteger mis endpoints cuando estén iniciando sesión o cuando me esté conectando con la VPN, o los quiero colocar para proteger mis aplicaciones o el ingreso a mis aplicaciones cloud o single sign-on. Entonces yo defino acá, bueno, necesito habilitarlo para mis aplicaciones. Entonces, ¿cuántos factores de autenticación va a colocar? ¿Y cuáles factores de autenticación va a colocar? Entonces, bueno, voy a colocar uno y de acuerdo a los que ya tengo parametrizados, voy a permitir que el usuario haga las preguntas, haga la verificación por el correo o haga por Google Authenticator. Entonces ya con eso, ya el usuario, cuando vaya a hacer el acceso a sus aplicaciones, pues simplemente lo que va a hacer es entrar a la aplicación de ADSL Service, se le hace el segundo factor de autenticación y él le va a permitir el acceso a las aplicaciones de cloud. Entonces, con base en esto, ya con esto, damos espacio para que las preguntas, para responder las diferentes preguntas que hayan. Perfecto, Darwin, muchas gracias y gracias también a Diego por la presentación. Esperamos que la misma haya sido muy provechosa para todos ustedes y de antemano gracias por acompañarnos hasta acá. Bueno, hay algunas preguntas que hemos venido resolviendo durante el transcurso de la sesión, pues sin embargo dejé algunas para hablar acá. La primera va más orientada al tema de seguridad y es para Diego. Y es, existe la posibilidad, bueno, hay un cliente pregunta que tiene si puede tener su infraestructura en Google Cloud Platform. ¿Es posible obtener auditoría de las actividades que tienen los usuarios sobre esa plataforma? Hola Wilson, claro que sí. El día de hoy en este webinar vimos todo lo concerniente a Azure, pero yo puedo obtener también Google Cloud Platform, ver todo lo que pudimos hacer a nivel de usuarios, a nivel de dispositivos,
bases de datos como tal, y no solamente Google Cloud Platform, sino también Amazon Web Service y Salesforce. Entonces podemos tener desde una sola visibilidad, una sola visión, poder tener todas esas infraestructuras como servicio. Perfecto. Además de esto, sobre el tema que mencionaba sobre Amazon y Salesforce, ¿es posible conectar algún otro tipo de infraestructura en la nube o solamente esos que mencionaste por ahora, Diego? Por ahora estamos trabajando solamente con estas infraestructuras como servicio, como Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Azure y Salesforce. Perfecto, listo. Otra pregunta que hacían en cuanto al compliance. Sabemos que muchas industrias deben cumplir con ciertos estándares, o no es que deban, sino que lo hacen para mejorar sus estándares de calidad, y es cumplir con estándares como PCI y como SOX. No sé si es posible hacer esto también, obtener estos reportes de auditoría alineados a estos estándares basados en la auditoría que se haga en infraestructuras en la nube. Claro que sí, Wilson. Mira, si tú me permites Voy a compartir pasarte. pantalla Perfecto, un para segundo. mostrarlo. Ya voy para allá. Listo. Ok. ¿Me confirmas, Wilson, por favor? Perfecto, ya se ve. En efecto, toda la herramienta que vimos hoy fue Log360. Vimos Log360 en primer lugar con su módulo de AD Audit Plus para poder ver todas las instancias de Azure AD. Lo que mostramos de Office 365 y lo que mostró Darwin también está dentro de esta herramienta Log360, ¿sí? Y a su vez el Cloud Security Plus, que es la auditoría de la infraestructura como servicio. Pero adicional a esto, podemos tener reportes a nivel de compliance de PCI, IPA, GDPR, SOC, CCPA, GPG y FISMA, donde ya tenemos reportes y no solamente esto, Wilson, sino, por ejemplo, para PCI, que es esta compliance a nivel de tarjetas de crédito, digamos, para el sector bancario, o estos sectores donde se paga con una tarjeta de crédito, no solamente se tiene un reporte, sino la granularidad de poder ver qué requerimiento podemos ayudar a auditar. Esto quiere decir que cuando llegue un auditor, automáticamente podemos obtener los reportes con base a todo lo que vimos ahora. Entonces, requerimientos 1.2 a nivel de PCI, por ejemplo, FISMA, GDPR, SOX y demás. Listo, Diego, mil gracias. Y la última pregunta respecto a esto. Necesito hacer auditoría, sobre todo en infraestructura local, pero tengo también infraestructura híbrida, es decir, cuento con algunos servidores en la nube. ¿Qué debo tener en cuenta para licenciar esta solución? Mira, Log360 en primer lugar es una solución que me brinda esa visibilidad que vimos ahí. Lo que vimos hoy fue una parte, un pedacito nomás de esa visibilidad, porque nos enfocamos en la nube. Pero Log360 tiene la funcionalidad de poder tener esa visibilidad y esa auditoría no solamente en la nube, sino también on-premise. Lo importante para licenciar una solución como Log360 para tener esa visibilidad completa es cantidades. ¿Cuántos servidores? ¿Cuántos tenants? ¿Cuántas instancias? ¿Cuánta infraestructura como servicio a nivel de cuentas? ¿Cuántos dispositivos? ¿Cuántos archivos y demás? Entonces, aquí lo importante es definir las cantidades. ¿Qué quiero yo auditar? Ok, eso quiere decir que aquí no tenemos en cuenta la cantidad de logs generados por segundo, por minuto, sino simplemente la cantidad de orígenes de logs. Realmente no, Wilson, porque eso es muy difícil decirle a un cliente cuántos logs por segundo tienen en estos momentos. Realmente es una respuesta que es muy complicada de responder. Para ello es importante tener las cantidades de dispositivos. Tenemos Perf- 20 firewalls vamos a auditar. Tenemos dos cuentas a nivel de Azure, podemos auditarla. Entonces, cantidades, eso es lo más importante. Y una última pregunta aquí que llegó recientemente. ¿Se puede generar un reporte para presentar como evidencia para la ISO 27001, por ejemplo? ¿O qué tipo de reporte podemos generar alineado a esta norma? Claro que sí. Para ISO 27001 también tenemos ese compliance a nivel de esta auditoría donde lo mismo, podemos ver la granularidad de los controles que podemos obtener en el reporte. Por ejemplo, el control A9.2.1 podemos obtener este tipo de reportería que exige la norma en ese control y a su vez con todos los controles y todas las normativas que podemos obtener con base a toda la información que tenemos en nuestra organización, tanto en nube, tanto en premise. Muy bien, Diego, muchas gracias. Le voy a pasar ahora el control nuevamente a Darwin, que hay unas preguntas que van para él.
y vamos avanzando con esas preguntas. Mientras que le paso el control a Darwin, la primera pregunta va enfocada hacia lo que estabas mostrando de aprovisionamiento de usuarios. Ahora, podría ser este mismo aprovisionamiento mediante las plantillas que mostraste, pero con una conexión, con una integración hacia Google Workspace, lo que está en la nube de Google. Claro que sí, Wilson. ¿Ya ves mi pantalla? Ahora sí, la vemos ya. Listo, vale. Entonces estábamos hablando de AD Manager. Entonces, en AD Manager, yo creé mi plantilla, tengo mi sección, mi pestaña específica de Microsoft 365 y hablé de Google Workspace, pero digamos que como el tiempo es tan limitado, pues no podemos mostrar los dos ambientes como tal, pero la herramienta lo soporta. Entonces, cómo lo veo yo acá? Yo puedo venir y hacer la integración con las diferentes herramientas que yo tenga de colaboración. Microsoft 365 o Google. Entonces, ya lo tengo acá integrado con Microsoft, pero si necesito hacer el proceso de integración con G Suite, pues yo vengo y asocio acá mis credenciales y todo mi procedimiento para integrar con Workspace, Google Workspace, y poder hacer también la creación de usuarios también desde acá para las compañías que utilicen es Google Workspace. Entonces, que se les cree el correo de Google, que se les cree todas las herramientas colaborativas de Google y que pueda hacer toda la administración, similar a como lo mostré con M365, pero en el ambiente de Google Workspace. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿es posible dentro de AD Manager hacer un flujo de aprobación automatizada para que se pueda generar ese flujo para la creación, por ejemplo, de usuarios o modificación de los mismos? Es decir, que existan otros actores dentro de ese flujo, el gerente de recursos humanos, el jefe comercial, y necesite dar de alta un nuevo empleado, un nuevo miembro de su organización. ¿Cómo se podría crear ese flujo que intervengan esas personas que son ajenas al departamento de TI, ¿no? Son personas totalmente ajenas al departamento, pero necesita intervenir ese flujo para solicitar y para aprobar. Claro que sí, Wilson. La herramienta tiene un menú de creación de flujos como tal. Entonces yo puedo crear flujos para definir que hayan unos aprobaciones o unas revisiones previas a que se ejecute la tarea como tal de la creación del usuario. Entonces yo puedo venir y crear un rol donde defino los diferentes roles que van a haber, el rol solicitante, si va a haber un rol revisor, si va a haber un rol autorizador y finalmente va a haber un rol que ejecute esa tarea. Entonces cuando yo voy a crear ese rol, simplemente, entonces denme acá, voy a el workflow, puedo ver acá quién va a ser el solicitante, quién va a ser el revisor, quién va a ser el aprobador, quién va a ser el ejecutor y defino, bueno, el solicitante puede ser X personas. Revisor necesitamos que hayan un revisor o dos revisores o tres revisores, bueno, de acuerdo a cómo esté estructurada la organización. Pero mínimo cuando yo cree un flujo de estos, debe haber un solicitante y un ejecutor. Estos otros actores de revisor y aprobador los podemos modificar de acuerdo pues a las necesidades propias de la organización. Entonces yo sí puedo crear un flujo acá automatizado donde se requieran aprobaciones antes de la ejecución de esas tareas. Entonces se crea por parte, la solicitud por parte de la persona de recursos humanos, hay una primera revisión por parte de pronto del líder o el gerente de recursos humanos. Después de que esa revisión ya se dio, puede pasar a un proceso de aprobación para la parte del líder de tecnología, validar si hay licenciamiento, si eso sí está aprobado, si eso sí está financiado en el modelo de ese proyecto y finalmente después de esa aprobación, si viene y se hace una ejecución como tal de la tarea. Muy bien. Y la última pregunta respecto al agente Gina, que es el agente o el framework que se usa para facilitar el restablecimiento de las contraseñas. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo puedes implementar fácilmente? ¿Qué opciones o métodos tú planteas para implementar esta agente en las diferentes estaciones de cómputo y si esto funciona para Windows y para Mac? Ok, Wilson. Esto no lo expliqué en esta sesión porque esto va más orientado hacia la protección del endpoint y como estábamos hablando más hacia el tema de cloud, pero efectivamente yo lo puedo instalar fácilmente desde mi consola. Entonces yo tengo acá mi consola, tengo el proceso de instalación de mi agente Gina. Dame un segundo que se me temporizó acá. Ok, entonces estábamos acá en la instalación de mi agente Gina.
Entonces puedo hacer la instalación de mi agente Gina. Mi agente Gina me va a funcionar para ambientes Windows, para ambientes Linux, para ambientes Mac. Entonces yo simplemente acá tengo el listado, como ya tengo integrado mi directorio activo, de los equipos que están disponibles para poder instalarlo. Entonces yo podría venir y seleccionar un equipo de estos y proceder a instalar con una instalación tipo push desde mi consola el agente Gina a esa máquina como tal. ¿Qué debo asegurar para que esta instalación sea exitosa? Pues que tenga conectividad, que las credenciales que yo asocié acá a mi ADSL Service tengan privilegios de poder hacer instalaciones allá y que tengan privilegios de que venga al repositorio donde está el instalador y lo pueda leer y llevar hacia el otro equipo para hacer el proceso de instalación. Si se dieron cuenta, mientras estaba explicando ya se instaló, entonces lo hice fácilmente acá. Entonces, ¿cómo se ve esto ya de cara hacia el usuario? Digamos, yo puedo venir y personalizar de cara hacia el usuario. Entonces, yo voy a poder ver, por ejemplo, una vista de ejemplo de cómo se va a ver el agente Gina. Entonces, cuando yo instalo el agente Gina, se agrega esta opción de resetear password o desbloquear mi contraseña cuando yo estoy iniciando sesión. ¿Por qué es importante este agente Gina? ¿Qué pasa cuando ustedes se van un fin de semana y que ojalá sea festivo y que preciso la contraseña se les venció el fin de semana? Pues ustedes se olvidaron cambiar la contraseña. Cuando llegan después del festivo, van a llegar y les va a salir aquí un mensaje que su contraseña está vencida, que su cuenta está bloqueada y no pueden hacer nada. Entonces ahí les toca llamar a la mesa de servicio por los diferentes canales que tenga la compañía y puede pasar, si esos procesos están bien maduros en la compañía, 15, 20 minutos, media hora, o si no están tan maduros, pueden pasar más de media hora mientras ustedes les solucionan ese problema de su contraseña que usted no fue productivo en ese momento. Entonces, para evitar eso, simplemente acá ya está la opción y el usuario va a poder venir y hacer clic acá y hacer ese proceso. Esta sería la vista como se ve en Windows, esta sería la vista como lo vamos a ver en un Mac. Entonces yo puedo hacer acá la opción de resetear o esta sería la vista como se vería en un ambiente de Linux. Perfecto, Darwin. Muchísimas gracias. Y nuevamente muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy en este seminario. Recuerden que todo fue grabado y el video del mismo será publicado, creo que en el transcurso del día en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ManasEngineLatam. Igual no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes sobre nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias también a Diego y a Darwin por la presentación y nos vemos en una próxima.